La mansión se extendía en un silencio pulcro y calculado, donde cada superficie de mármol y cristal reflejaba una luz fría, casi quirúrgica. Los pasos de Ricardo resonaban con una autoridad que parecía ordenar al eco mismo, un sonido nítido y costoso que llenaba los vastos corredores vacíos. Él era el arquitecto de aquel imperio de orden y éxito, un hombre tallado en la misma roca de sus ambiciones. Desde el umbral de su estudio, observaba el salón principal, un espacio monumental decorado con más lógica que alma. En un rincón, casi imperceptible junto a un ventanal que se abría a un jardín geométricamente perfecto, estaba Mateo. El niño no jugaba, simplemente existía, una pequeña figura inmóvil en un universo diseñado para el movimiento y el poder. Su silencio no era de paz sino una ausencia densa, un vacío que la imponente presencia de su padre hacía aún más profundo y palpable, como una nota discordante en una sinfonía de logros materiales. La cena de negocios se desarrollaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El tintineo de las copas de cristal, el brillo de la platería sobre el mantel de lino inmaculado, y las conversaciones en voz baja sobre fusiones y mercados, dibujaban un cuadro de poder sereno. Ricardo, en la cabecera de la mesa, era el director de orquesta, moviendo los hilos con una sonrisa afable y una mirada penetrante. Su socio, un hombre de edad similar pero con una calidez ausente en Ricardo, hojeó la estancia. «Tu casa es impresionante, Ricardo. ¿Y tu hijo? Me gustaría conocer al heredero de todo esto». La pregunta, cargada de una inocencia cordial, cayó sobre la mesa con el peso de una piedra. Una microexpresión, un endurecimiento casi invisible en la mandíbula de Ricardo, delató una fisura en su fachada de control absoluto. El aire se tensó sutilmente, el murmullo de la conversación se detuvo por un instante, esperando una respuesta que tardaba en llegar. Ricardo tomó un sorbo de vino, usando el gesto para construir una pausa deliberada antes de responder. Sus ojos no buscaron a su hijo, sino que se fijaron en los de su socio, con una frialdad pragmática, como si estuviera discutiendo un activo defectuoso en su cartera de inversiones. «Él no habla, es un caso perdido», sentenció, con un tono tan llano y definitivo que la frase pareció despojada de toda emoción. «Mejor nos enfocamos en el futuro». Nadie notó la puerta del comedor, que estaba entreabierta apenas una rendija. Nadie vio la pequeña sombra que se congeló al otro lado, absorbiendo cada sílaba como un golpe físico. Para el mundo en esa mesa, la conversación simplemente cambió de rumbo, volviendo a las cifras y las estrategias. Pero en el pasillo, el universo de un niño de 8 años acababa de implosionar, reducido a un diagnóstico pronunciado por la voz que más debería haberlo protegido. La injusticia no fue un grito, sino un susurro mortal. La pequeña figura se retiró de la puerta sin hacer el más mínimo ruido, como si su cuerpo hubiera aprendido a no ocupar espacio, a no perturbar el orden de las cosas. Mateo caminó por el largo pasillo, ahora una caverna oscura y amenazante, con las paredes de un blanco estéril que parecían retroceder ante su paso. Cada cuadro abstracto, cada escultura minimalista, lo observaba con indiferencia. Entró en su cuarto, un espacio tan impecablemente diseñado como el resto de la casa, pero con un pequeño rincón, donde el desorden infantil luchaba por existir. Sus ojos, vacíos de lágrimas pero llenos de una desolación abrumadora, se posaron sobre un estante. Allí, entre juguetes caros y tecnológicos, descansaba un pequeño pájaro de madera tallada, viejo y con la pintura desgastada por manos pequeñas. No lo tocó, simplemente lo miró, un testigo silencioso de su mundo interior ahora clausurado. El pájaro, con sus alas inmóviles, parecía comprender la jaula invisible que acababa de cerrarse a su alrededor. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtraba por los inmensos ventanales con una frialdad geométrica, pintando rectángulos pálidos sobre los suelos de mármol. El silencio en la mansión era más denso que de costumbre, una quietud pesada que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera nacer. Elena llegó puntualmente, su presencia cálida y discreta una anomalía en aquel entorno estéril. Sintió el cambio en el aire de inmediato, una tensión sutil pero palpable, como la calma que precede a una tormenta. No era la ausencia de ruido a lo que estaba acostumbrada, sino una ausencia de vida.
caminó hacia el cuarto de Mateo, sus pasos suaves un interrogante en el corredor silencioso. La casa, que siempre había sido un mausoleo del orden, ahora se sentía como una tumba. Y un presentimiento de inquietud se anidó en su pecho, haciéndola acelerar el paso hacia la habitación del niño, temiendo lo que encontraría o peor aún, lo que no encontraría. Encontró a Mateo sentado en el suelo, junto a su cama, con la espalda perfectamente recta. No estaba jugando ni mirando por la ventana, simplemente estaba allí, una pequeña estatua en medio de su propio santuario. Lo que más alarmó a Elena fue el rincón de arte del niño. El caballete estaba vacío, la caja de lápices de colores cerrada y alineada con una precisión antinatural, y las hojas de papel en blanco formaban una pila intacta. Era un espacio de creatividad que había sido deliberadamente neutralizado, despojado de toda su magia. Mateo no había dibujado. Para cualquier otra persona, la habitación estaría impecablemente ordenada, un motivo de orgullo. Para Elena, era una escena de devastación silenciosa. El lenguaje del niño, su única vía de escape y expresión, había sido amordazado. Se acercó lentamente, sintiendo que invadía un territorio sagrado, que de la noche a la mañana, se había convertido en un campo de batalla abandonado. Elena se arrodilló a una distancia respetuosa, sin querer romper la frágil burbuja de vacío que rodeaba al niño. Sacó de su bolsillo el pequeño pájaro de madera, el talismán que a menudo usaban para iniciar sus juegos silenciosos. Lo colocó suavemente en el suelo, entre ellos dos, con el pico apuntando hacia Mateo. Era una invitación, una pregunta sin palabras. ¿Quieres volar hoy? Mateo no movió un músculo. Sus ojos, normalmente vivos y curiosos, estaban fijos en un punto invisible de la pared opuesta, vidriosos y distantes. No había reconocimiento, ni rechazo, ni siquiera un parpadeo. Era como si ella y el pájaro no existieran, como si él se hubiera retirado a un lugar tan profundo dentro de sí mismo que ninguna luz exterior podía alcanzarlo. Elena sintió un nudo en la garganta. El silencio del niño ya no era una condición. Ahora era una elección, una muralla que él mismo había levantado, ladrillo a ladrillo, en una sola noche. La puerta se abrió con un movimiento brusco, y la figura imponente de Ricardo llenó el umbral. Su mirada barrió la escena con una impaciencia mal disimulada, deteniéndose en la quietud de su hijo como si fuera una ofensa personal. No vio a un niño herido, sino un proyecto fallido, una pieza defectuosa en su maquinaria de perfección. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó, su voz cortante rompiendo el silencio con la delicadeza de un martillo sobre cristal. No se dirigía a Mateo, sino a Elena, como si el niño fuera un objeto que requería una explicación técnica. Su ceño estaba fruncido, no por preocupación, sino por la contrariedad de enfrentar un problema que no podía resolver con dinero o con una orden. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, una montaña de autoridad y frustración, que proyectaba una sombra larga y fría sobre la pequeña figura sentada en el suelo, empequeñeciéndola aún más. Elena se levantó lentamente, interponiéndose sutilmente entre el padre y el hijo, un escudo instintivo. No lo sé, señor, desde esta mañana está así. No ha tocado sus lápices, respondió en voz baja, pero con una firmeza que rara vez usaba con él. Sus ojos buscaron los de Ricardo, intentando transmitir la gravedad de la situación más allá de las palabras. No era una rabieta. Era algo más profundo. Una fractura. Algo tuvo que haber pasado anoche. Sucedió algo inusual. La pregunta era respetuosa, pero contenía una acusación velada, una semilla de duda plantada en el terreno de la certeza absoluta de Ricardo. Por primera vez, Elena no solo estaba cuidando al niño, sino que lo estaba defendiendo, desafiando la narrativa de su empleador, de que Mateo era simplemente un caso perdido. Su lealtad se había desplazado visiblemente, y la tensión en la habitación se volvió eléctrica, cargada de lo no dicho. Ricardo soltó una risa seca, un sonido despectivo que desestimó la preocupación de Elena como si fuera una tontería sentimental. ¿Inusual? Tuvimos una cena de negocios. Él probablemente escuchó algo que no debía, es demasiado sensible. Se le pasará. Su tono era final,
una sentencia que cerraba cualquier debate. Para él, las emociones eran inconvenientes, debilidades que debían ser superadas con disciplina, no analizadas con empatía. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un eco de indiferencia. Asegúrese de que coma algo, ordenó desde el pasillo, una instrucción práctica que ignoraba por completo la herida emocional. Con esa frase, reafirmó su control, convencido de que había manejado la situación. No se percató de que su negación era precisamente el combustible que alimentaría el conflicto que apenas comenzaba a gestarse en el silencio de aquella habitación. Él creía haber ganado, sin saber que la batalla ni siquiera había empezado. Horas más tarde, mientras ordenaba la habitación de Mateo con una meticulosidad que era en realidad una búsqueda de respuestas, Elena notó algo. Debajo de la cama, casi oculto por una de las patas de madera maciza, asomaba el borde de una hoja de papel arrugada. No era una de las hojas del bloc de dibujo, sino un trozo arrancado de un cuaderno diferente, de textura más áspera. Se agachó, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y esperanza. ¿Sería una pista? ¿Un mensaje en una botella lanzado desde la isla de su silencio? Con dedos cuidadosos extrajo el papel. Estaba hecho una bola apretada, como si hubiera sido aplastado con rabia o desesperación. Lo sostuvo en la palma de su mano por un momento, sintiendo el peso de las emociones que contenía. Desdoblarlo se sentía como una intrusión, pero también como una necesidad imperiosa. Era la primera señal de vida que el niño había dado en todo el día. Con una delicadeza casi quirúrgica, Elena alisó el papel sobre la colcha de la cama. La imagen que reveló la dejó sin aliento. No era uno de los paisajes fantásticos o los animales detallados que Mateo solía crear. Era un dibujo simple, casi brutal en su minimalismo, hecho con un solo lápiz de carbón. En el centro de la página había una puerta. Una puerta grande, alta y maciza, sin picaporte ni ventana, completamente cerrada. Ocupaba casi todo el espacio, imponente y definitiva. A un lado, en la esquina inferior, había una figura diminuta, apenas un esbozo de un niño, de espaldas a la puerta, mirando hacia la nada del borde del papel. No había colores, no había contexto, solo la puerta como una barrera infranqueable y el niño como una personificación de la soledad. Era un grito visual, más elocuente y devastador que cualquier palabra que Mateo pudiera haber pronunciado. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Comprendió al instante. La puerta no era una puerta cualquiera, era la del estudio de Ricardo, el epicentro del poder en esa casa. Y el niño era Mateo, dándole la espalda no solo a la puerta, sino a todo lo que representaba. La autoridad, el rechazo, el mundo de su padre. En ese momento, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Mateo, que la había estado observando en silencio desde el rincón. En su mirada no había vacío, sino una inteligencia aguda y expectante. Él no había escondido el dibujo por descuido. Lo había dejado para que ella lo encontrara. Era una prueba. Un acto deliberado de comunicación que la nombraba su aliada, su intérprete. La semilla del conflicto no era solo el dolor del niño, sino su astucia para hacerlo visible, su sutil acto de resistencia. Una nueva determinación se apoderó de Elena. Ya no se trataba solo de consolar a un niño triste, se trataba de hacer justicia a una voz que se negaba a ser silenciada por completo. Dobló cuidadosamente el dibujo y se lo guardó en el bolsillo del delantal. Le dio a Mateo una mirada que prometía acción, un pacto sellado en el silencio compartido. Salió de la habitación con un propósito claro. Sus pasos ya no eran suaves y discretos, sino firmes y decididos. Cruzó los pasillos de mármol que antes la intimidaban, sintiendo el papel en su bolsillo como un amuleto, una prueba irrefutable de la verdad. Su destino era la fuente del poder y del dolor en esa casa, el estudio de Ricardo. Iba a enfrentarse al hombre que creía tener todas las respuestas, armada únicamente con un trozo de papel y la verdad de un niño. Se detuvo frente a la imponente puerta de caoba del estudio, idéntica a la del dibujo. Era una barrera física y simbólica, diseñada para mantener el mundo a raya. El silencio que emanaba de su interior era el de un poder absoluto y ensimismado. Por un instante, dudó. Ella era solo una empleada, una pieza insignificante en el gran tablero de ajedrez de Ricardo. Pero entonces,
Pensó en la pequeña figura de espaldas en el dibujo, y su miedo se transformó en coraje. Tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de su decisión. Levantó la mano, el corazón martillando contra sus costillas, y llamó a la puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera fue sorprendentemente fuerte en la quietud de la mansión, un pequeño acto de desafío, una pregunta que exigía ser escuchada. El eco se desvaneció, dejando una tensión expectante suspendida en el aire. La voz de Ricardo, filtrada a través de la gruesa madera de caoba, sonó más como una concesión que como una invitación. Adelante. El estudio era el corazón de su imperio, un espacio donde el aire olía a cuero y a éxito. Cada objeto, desde la pluma de diseño sobre el escritorio de ébano hasta los volúmenes encuadernados en las estanterías, estaba posicionado con una precisión matemática. Ricardo no levantó la vista de su computadora cuando Elena entró, dejándola de pie en medio de la vasta habitación, una presencia anómala de calidez y preocupación en un santuario de lógica fría. El silencio se estiró, una táctica de poder que él dominaba a la perfección, obligándola a ella a ser la primera en hablar, a justificar su interrupción. Él controlaba el tiempo, el espacio y la narrativa, y su lenguaje corporal lo dejaba claro. Ella estaba en su territorio, bajo sus reglas, y su tiempo era infinitamente más valioso que el de ella. Con manos que temblaban ligeramente, Elena sacó el papel arrugado de su bolsillo, y lo extendió sobre una pequeña porción del escritorio que no estaba ocupada por el orden reinante. Señor, encontré esto. Creo que es importante, dijo, su voz apenas un susurro pero cargada de una urgencia que no pudo reprimir. Es de Mateo. Es su forma de decirnos algo. Ricardo finalmente apartó la vista de la pantalla, sus ojos grises examinando el dibujo con una expresión de fastidio, como si estuviera analizando un informe de pérdidas trimestrales. No vio una puerta, ni un niño solitario. Vio un desorden, una desviación del camino eficiente hacia la recuperación que él había trazado en su mente. Vio una distracción sentimental, una complicación innecesaria en un problema que, para él, requería una solución directa y pragmática, no interpretaciones artísticas de una empleada que excedía sus funciones. Una sonrisa condescendiente se dibujó en los labios de Ricardo. Tomó el papel con 2 dedos, como si estuviera sucio, y lo sostuvo a la luz. ¿Esto? ¿Un garabato? Elena, su trabajo es asegurarse de que coma, de que siga sus terapias. No es su trabajo interpretar fantasías. La palabra fantasías fue pronunciada con un desdén, que despojó al dibujo de todo su peso emocional, reduciéndolo a una rabieta infantil. Está fomentando su aislamiento con estas tonterías. Le paga para que lo conecte con la realidad, no para que construyan mundos imaginarios juntos. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para ponerla de nuevo en su lugar, para recordarle la jerarquía de la casa. La humillación no fue un estallido de ira, sino una disección fría y metódica de su autoridad, dejándola expuesta y sin defensa alguna ante su lógica implacable. Él la estaba descalificando a ella para invalidar el mensaje del niño. Sin apartar la mirada de la de ella, Ricardo rasgó el dibujo por la mitad, con un movimiento lento y deliberado. El sonido del papel rompiéndose fue el único ruido en la habitación, un acto de violencia silenciosa que pareció absorber todo el oxígeno. Dejó caer los 2 pedazos en la papelera de metal con un tintineo casi inaudible. Que esto no se repita, sentenció, su voz ahora desprovista de cualquier emoción. Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Ahora, si me disculpa, voy a solucionar este problema de raíz. Pasó a su lado y salió del estudio, sus pasos resonando con una nueva y terrible determinación. Elena se quedó paralizada, no por el insulto personal, sino por el horror de lo que esas palabras presagiaban. Había intentado abrir una puerta de comunicación y, en su lugar, le había entregado a Ricardo la llave para cerrarla con cerrojo para siempre. Elena lo siguió a una distancia prudente, un sentimiento de pánico creciendo en su pecho. Ricardo no se detuvo a pensar. Actuaba con la eficiencia de un cirujano extirpando un tumor. Entró en el cuarto de Mateo, donde el niño estaba sentado exactamente en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en horas. Ricardo no le dirigió la palabra.
Sus ojos se fijaron en el rincón de arte, la única área de la casa que desafiaba su estética minimalista. Con una calma escalofriante, tomó la caja de lápices de colores, los blocs de dibujo, los pinceles y los pequeños botes de pintura. Comenzó a meterlo todo en una caja de almacenamiento vacía que sacó del armario. No lo hacía con ira, sino con una frialdad metódica que era mucho más cruel. Estaba desmantelando el mundo interior de su hijo, pieza por pieza, convencido de que era por su propio bien. Estas cosas son una muleta, dijo finalmente dirigiéndose a Elena pero sin mirar a nadie, como si dictara un memorando. Le impiden esforzarse por usar el lenguaje que importa, el lenguaje del mundo real. Mientras tenga esta salida fácil, no tendrá ningún incentivo para mejorar. Mateo observaba la escena, su rostro una máscara de impasibilidad, pero sus nudillos, apretados con fuerza contra sus rodillas, estaban blancos. No suplicó, no lloró, no emitió sonido alguno, simplemente vio cómo su padre empacaba su voz, su alma, y la sellaba en una caja de cartón. Ricardo cerró la caja, la levantó y la colocó en el estante más alto del armario, un lugar completamente inalcanzable para un niño de 8 años. Problema resuelto, declaró, limpiándose el polvo inexistente de las manos en un gesto de finalidad. Para él, la ecuación era simple. Sin herramientas para el silencio, la palabra se volvería una necesidad. Ricardo salió de la habitación sin volver a mirar a su hijo. Había reafirmado su autoridad, había impuesto su lógica y en su mente, había dado un paso crucial para arreglar a Mateo. Creía firmemente haber ganado, haber restaurado el orden y el control sobre una situación que se le estaba yendo de las manos por culpa del sentimentalismo ajeno. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio que ya no era pesado sino hueco, vacío. Mateo no movió su mirada del estante alto donde su mundo había sido encarcelado. Elena permaneció en el umbral, sintiendo una ola de impotencia y rabia tan intensa que la dejó sin aliento. La injusticia se había completado, no con un grito, sino con el cierre de una caja de cartón. La tensión en la casa había alcanzado un punto de ruptura, y la aparente victoria del padre era en realidad la declaración de una guerra silenciosa que apenas comenzaba. Los días que siguieron, se hundieron en un silencio diferente, un silencio no de ausencia, sino de supresión. La mansión, que antes era un monumento al orden, ahora se sentía como una biblioteca donde todos los libros habían sido arrancados de sus páginas. Elena se movía por los corredores con una pesadez en el alma, cada uno de sus pasos una protesta silenciosa contra la crueldad metódica que había presenciado. Observaba a Mateo, una pequeña estatua de porcelana sentada en el centro de su alfombra, con los ojos fijos en la nada. Su quietud era una forma de resistencia, un acto de desafío pasivo. No pedía sus lápices, no miraba hacia el estante alto del armario. Simplemente había borrado esa parte de sí mismo de la existencia, dejando un vacío tan palpable que el aire a su alrededor parecía más denso, más difícil de respirar. Era un luto activo por un mundo que le habían confiscado. La rutina se convirtió en un ritual mecánico y sin vida. Elena le preparaba la comida, que Mateo apenas tocaba. Intentaba leerle cuentos, pero sus ojos no seguían las ilustraciones. Lo llevaba al jardín perfectamente podado, pero él no corría ni sentía la hierba bajo sus pies. Se sentaba en un banco de piedra, tan inmóvil como la escultura abstracta que adornaba el césped. Ricardo observaba esta apatía desde la ventana de su estudio, no con preocupación, sino con una creciente irritación. Su solución lógica no estaba funcionando. En su mente, había eliminado el obstáculo, pero en lugar de forzar el progreso, había provocado una parálisis total. La terquedad silenciosa de su hijo era un desafío directo a su autoridad, un fallo en su sistema que no podía comprender ni tolerar, y cada día de inacción del niño se sentía como un juicio personal contra su propia competencia. Una tarde la quietud se rompió. Elena había dejado a Mateo en su habitación por unos minutos para preparar su merienda. Al volver, el cuarto estaba vacío. El corazón se le detuvo por un instante. No era la primera vez que Mateo buscaba un rincón para estar solo, pero esto se sentía diferente. La ausencia no era tranquila, era una declaración. Lo llamó suavemente por su nombre, una y otra vez,
recorriendo el pasillo, luego el salón, la biblioteca. Nada. La casa, con sus innumerables habitaciones, y su eco indiferente, de repente se convirtió en un laberinto, un gigante de mármol y cristal, que se había tragado al niño. El pánico comenzó a subir por su garganta, una bilis fría y amarga. No era solo un niño perdido, era un alma frágil que se había soltado de su única ancla, y ahora flotaba a la deriva en un océano de silencio y opulencia. La búsqueda de Elena se volvió más frenética, abriendo puertas, revisando detrás de las pesadas cortinas de seda, llamando su nombre en un susurro urgente para no alertar a Ricardo todavía. Pero la casa permanecía impasible, devolviéndole solo el eco de su propia ansiedad. Finalmente, sin más opciones, tuvo que enfrentarlo. Llamó a la puerta del estudio, esta vez con una urgencia que no pudo ocultar. «Señor», dijo cuando él abrió, su voz temblorosa, «no encuentro a Mateo. Ha desaparecido». La primera reacción de Ricardo fue el fastidio. Vio la desaparición no como una crisis, sino como otra manipulación, una escalada en la batalla de voluntades de su hijo. Estará escondido en algún sitio para llamar la atención. Es un niño, Elena. Déjelo, saldrá cuando tenga hambre. Su tono era despectivo, pero una minúscula arruga de preocupación traicionó su fachada de control. Sin embargo, las horas pasaron, y Mateo no apareció. La tarde se desvaneció en un crepúsculo púrpura, que pintaba sombras largas y ominosas en los pasillos vacíos. La irritación de Ricardo se transformó lentamente en una inquietud que no admitiría en voz alta. Él también comenzó a buscar, pero su método era diferente al de Elena. El suyo era un barrido sistemático, una inspección lógica de espacios. Revisó las cámaras de seguridad, llamó a los guardias del perímetro. Su poder y recursos, que podían mover mercados y levantar edificios, eran completamente inútiles para encontrar a un pequeño niño dentro de su propia fortaleza. La enorme casa, su símbolo de éxito, se había convertido en su prisión, burlándose de él con su silencio y sus rincones oscuros. Por primera vez, sintió que el control se le escapaba de las manos de una forma que no podía cuantificar ni dominar. Mientras Ricardo movilizaba su pequeño ejército privado, Elena se detuvo en medio del gran vestíbulo. Cerró los ojos, intentando pensar no como una adulta lógica, sino como Mateo. ¿A dónde iría un niño que sentía que su mundo había sido destruido? No buscaría un lugar cómodo o seguro. Buscaría un lugar olvidado. Un lugar donde nadie lo encontraría. Un lugar que reflejara su propio sentimiento de ser descartado. Pensó en los rincones de la casa que Ricardo ignoraba, los espacios que no encajaban en su estética de perfección, y entonces, una imagen vino a su mente, una pequeña puerta de servicio, casi invisible al final de un pasillo trasero, que conducía a un lugar que probablemente no se había abierto en años. El ático, un lugar lleno de cosas viejas, descartadas y olvidadas, como Mateo se sentía. Sin decir una palabra a Ricardo, se dirigió hacia allí. La puerta estaba rígida y la abrió con un chirrido quejumbroso, revelando una escalera de madera estrecha y empinada que se perdía en la oscuridad. El aire que descendía olía a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. Subió con cuidado, cada escalón crujiendo bajo su peso como una protesta. Arriba, el espacio era vasto y sombrío, un cementerio de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Un único rayo de luz del atardecer se colaba por una pequeña claraboya circular, cortando la penumbra y haciendo bailar millones de motas de polvo en el aire. Y allí, en el centro de ese haz de luz, estaba él, sentado en el suelo de tablas de madera, de espaldas a ella, una pequeña silueta solitaria en un mar de recuerdos abandonados. Mateo no se giró cuando ella se acercó. ¿Parecía no haber notado su presencia? Elena no dijo su nombre. No lo regañó. No le preguntó por qué estaba allí. Comprendió que las palabras eran inútiles, incluso profanas, en aquel santuario de silencio. En lugar de eso, se sentó en el suelo a su lado, a una distancia respetuosa, compartiendo el mismo rayo de luz polvorienta. Durante varios minutos, permanecieron así, dos figuras inmóviles en la quietud del ático, escuchando el leve gemido del viento contra el tejado.
Ella no estaba allí para rescatarlo, sino para acompañarlo en su exilio. Estaba validando su refugio, reconociendo su necesidad de desaparecer. Era un acto de empatía pura, una comunicación que trascendía el lenguaje y que se basaba en la simple y profunda decencia de estar presente. Lentamente, sin mirarlo, Elena extendió su dedo índice y comenzó a dibujar en la gruesa capa de polvo que cubría el suelo de madera. No dibujó una casa ni una persona. Dibujó un pájaro. Un pájaro simple, con las alas extendidas, en pleno vuelo. Era un eco de su símbolo compartido, una ofrenda de paz en un territorio neutral. Dejó su dedo quieto al final del ala, una invitación abierta, una pregunta suspendida en el aire cargado de polvo. Mateo permaneció inmóvil por un largo momento, su pequeña espalda todavía tensa. Elena contuvo la respiración, sintiendo que todo el peso del mundo de aquel niño pendía de ese instante. Era una apuesta, un acto de fe en la conexión que habían construido antes de que fuera destrozada por la lógica brutal de su padre. Entonces ocurrió el milagro. Con una lentitud casi imperceptible, Mateo levantó su propia mano. Su pequeño dedo índice se posó en el polvo, junto al pájaro que Elena había dibujado. Y comenzó a trazar. No borró el pájaro. No dibujó una jaula. Dibujó otro pájaro a su lado, volando en la misma dirección. Luego otro. Y otro más, hasta que una bandada entera de pájaros de polvo emprendió el vuelo a través de las viejas tablas de madera del ático. Era una conversación, una sinfonía silenciosa. Estaba respondiendo, estaba creando, estaba vivo. En la penumbra de aquel lugar olvidado, el lenguaje del niño había regresado, no en papel, sino en el efímero lienzo del tiempo y el abandono. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer, no queriendo romper el hechizo. Justo en ese momento, una sombra se proyectó en lo alto de la escalera. Ricardo, que finalmente había rastreado a Elena, se detuvo en el umbral del ático. Sus ojos, acostumbrados a la luz brillante y a las superficies pulidas, tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. Lo que vio, lo dejó paralizado. No vio a un niño desafiante y a una empleada negligente. Vio a dos personas sentadas en el suelo, comunicándose con una fluidez y una intimidad que él nunca había experimentado. Vio a su hijo, el caso perdido, co-creando una obra de arte efímera, con una concentración y una alegría silenciosa que eran completamente ajenas a él. Vio una conexión que su dinero no podía comprar, que sus órdenes no podían forzar, y que su lógica no podía explicar. Se quedó allí, una figura imponente e impotente, observando la escena desde el borde de la luz. El lenguaje de los pájaros de polvo era un código que no podía descifrar. Por primera vez en su vida, Ricardo se sintió como un extranjero en su propia casa, un analfabeto en el lenguaje del corazón de su propio hijo. La certeza de su mundo, construido sobre cimientos de control y resultados, comenzó a resquebrajarse. Una fisura se abrió en su armadura de arrogancia, y a través de ella se filtró una emoción que no había sentido en décadas, una profunda y abrumadora sensación de su propia e irremediable pobreza. Vio la verdadera riqueza en el suelo polvoriento, y se dio cuenta de que él, con todo su imperio, era el que estaba verdaderamente en bancarrota. No dijo nada. No se movió, simplemente observó cómo la bandada de pájaros de polvo crecía, cómo los dedos de su hijo y de la cuidadora se movían en una danza silenciosa de entendimiento mutuo. Vio a Mateo girar ligeramente la cabeza y mirar a Elena con una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que Ricardo no recordaba haber visto nunca dirigida hacia él. Ese pequeño gesto fue más devastador que cualquier grito de acusación. Fue la prueba irrefutable de su fracaso, no como hombre de negocios sino como padre. La injusticia que él había cometido, no solo había herido a su hijo, lo había excluido a él mismo de un mundo de una belleza que ni siquiera sabía que existía. Lentamente, sin hacer ruido, Ricardo retrocedió por la escalera. Su movimiento no era de ira ni de frustración sino de derrota. Descendió de la oscuridad del ático a los pasillos brillantemente iluminados de su casa, pero se sentía como si estuviera hundiéndose en una sombra mucho más profunda. Caminó de regreso a su estudio, el centro de su poder,
Pero el espacio ahora se sentía hueco y estéril. Se sentó en su silla de cuero italiano, pero no encendió la computadora ni tomó su pluma. Simplemente se quedó mirando la pared vacía, la imagen de los pájaros de polvo grabada a fuego en su mente. La virada había ocurrido, no con un estallido, sino con el susurro de un dedo sobre el polvo. El equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. La noche cayó sobre la mansión, pero Ricardo no encendió las luces de su estudio. Permaneció en la oscuridad, rodeado por los símbolos de su éxito, que ahora parecían reliquias de una vida vacía. El silencio de la casa ya no era un signo de orden, sino un eco de su propia soledad. No sabía qué hacer, qué decir, cómo proceder. Todas las herramientas que lo habían convertido en un titán en el mundo exterior, eran inútiles aquí, en el territorio del corazón humano. La imagen de la sonrisa de Mateo, dirigida a otra persona, se repetía en su mente como una tortura. Era una pregunta silenciosa que lo perseguía. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Cómo se había vuelto tan ciego? Afuera, la luna llena se elevaba, proyectando una luz pálida a través de los ventanales del estudio. Iluminaba la papelera de metal, donde yacían los restos del dibujo de Mateo, el de la puerta cerrada. Ricardo se levantó y caminó hacia ella, su movimiento lento y pesado. Se agachó, un gesto de humildad que le resultaba completamente antinatural, y recogió los 2 pedazos de papel rasgado. Los sostuvo en la palma de su mano, sintiendo los bordes irregulares donde él los había roto con tanta certeza y desdén. Ahora, en la quietud de su derrota, los fragmentos se sentían como la evidencia de un crimen contra el alma de su propio hijo. Los miró, y por primera vez, vio lo que Elena había intentado mostrarle, no un garabato, sino un retrato de su propio corazón cerrado. En el ático, Elena y Mateo continuaron dibujando hasta que el último rayo de sol desapareció por completo, sumergiéndolos en una oscuridad suave y protectora. Elena sabía que algo había cambiado. La presencia de Ricardo en el umbral no había sido una interrupción, sino un testimonio. No había habido confrontación, pero una verdad fundamental se había revelado. Ayudó a Mateo a levantarse, sus manos cubiertas de polvo. No borraron los dibujos. Los dejaron allí, como un testimonio silencioso en el corazón olvidado de la casa. Una declaración de que la belleza y la comunicación podían florecer en los lugares más inesperados, lejos de la mirada controladora del poder. Bajaron las escaleras juntos, dejando atrás la bandada de pájaros congelada en su vuelo eterno. Esa noche, cuando Elena arropó a Mateo en su cama, él hizo algo que no había hecho en días. Se giró hacia ella y le tendió un objeto. Era el pequeño pájaro de madera tallada, su talismán. Lo había sacado de algún escondite secreto. No lo puso en la mano de ella, sino que lo dejó sobre la almohada, junto a su cabeza. Era un gesto de confianza restaurada, un regalo de paz, la reanudación de su pacto silencioso. Elena le sonrió, un nudo de emoción en la garganta. «Buenas noches, mi pajarito», susurró. Apagó la luz y cerró la puerta suavemente, dejando al niño envuelto en la oscuridad, pero ya no solo. La semilla de la esperanza, plantada en el polvo de un ático, había comenzado a germinar. Ricardo, en su estudio, intentó unir los 2 pedazos del dibujo. Sus manos grandes y torpes luchaban con el papel delicado. Finalmente, los alineó sobre su escritorio. La línea de la rasgadura, una cicatriz que atravesaba el centro de la puerta. Se quedó mirando la imagen recompuesta, la pequeña figura de espaldas, la barrera infranqueable. Entendió que esa puerta no era solo la de su estudio. Era él. Él era la puerta cerrada. La revelación no fue un destello de luz, sino un peso frío y pesado que se asentó en su pecho. El hombre que podía construir rascacielos no sabía cómo construir un puente hacia su propio hijo. La pregunta ya no era cómo arreglar a Mateo, sino cómo arreglarse a sí mismo. La casa estaba en silencio, pero esta vez, el silencio estaba lleno de preguntas. La victoria de Ricardo se había desmoronado, revelando ser la más hueca de las derrotas. La aparente debilidad de Mateo se había revelado como una forma de fuerza silenciosa e inquebrantable. Y Elena, la humilde empleada, se había convertido en la guardiana de una verdad que el dinero no podía comprar.
Nada se había dicho en voz alta, no se había librado ninguna batalla abierta, pero la guerra había terminado. La tiranía de la lógica había sido derrocada por la simple elocuencia de un dibujo en el polvo. El público, que había sentido la rabia de la injusticia, ahora sentía el primer y dulce alivio de la expectativa. Sabían, con una certeza visceral, que las cosas por fin estaban a punto de cambiar. El reloj del abuelo en el pasillo dio las 12, sus campanadas solemnes marcando el final de un día y el comienzo de otro. Para Ricardo sonaron como el toque de difuntos por el hombre que había sido hasta esa mañana. Se quedó inmóvil en la oscuridad de su estudio, sosteniendo los pedazos de papel, un rey destronado en su castillo vacío. El camino hacia la redención sería largo, y estaría lleno de un silencio que ahora tendría que aprender a escuchar. La virada silenciosa se había completado, dejando tras de sí no un campo de batalla, sino un espacio abierto, doloroso y lleno de posibilidades, donde un padre tendría que aprender a pedir perdón sin usar una sola palabra. La esperanza había encontrado una grieta por donde entrar. La mañana siguiente no trajo consigo una rutina sino un vacío. Ricardo se movió por la mansión como un fantasma, el eco de sus propios pasos acusándolo en los pasillos de mármol. El trabajo no lo llamaba, las cifras en sus pantallas parecían un lenguaje extranjero y sin sentido. Una fuerza invisible, una mezcla de culpa y una desesperada necesidad de entender, lo guió hacia la habitación de Mateo. Abrió la puerta con una vacilación que le era ajena, como si pidiera permiso para entrar en un territorio sagrado que él mismo había profanado. El cuarto estaba en perfecto orden. Una calma superficial que ocultaba las profundidades de la tormenta que había desatado. Sus ojos, por primera vez, no buscaban un defecto que corregir, sino una respuesta, una clave para descifrar el abismo que se había abierto entre él y su hijo. No sabía qué buscaba, pero sentía, con una certeza aterradora, que la verdad lo estaba esperando allí. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los objetos que siempre había considerado superfluos, los libros de cuentos que nunca había leído, los juguetes tecnológicos que había comprado para sustituir su presencia, el orden impecable que ahora le parecía una forma de asfixia. Fue entonces cuando notó algo que su mente, siempre enfocada en la simetría y el control, había descartado como una imperfección. Detrás de una pesada estantería de roble, una delgada línea de sombra rompía la uniformidad de la pared pintada de blanco. No era una grieta, sino el borde de algo oculto. Se acercó, su corazón latiendo con una premonición pesada. Con un esfuerzo que se sintió monumental, empujó el mueble a un lado. El chirrido de la madera contra el suelo fue el único sonido que rompió el silencio, revelando no la pared, sino una vasta superficie cubierta por hojas de papel de dibujo, unidas con cinta adhesiva para formar un mural secreto. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un santuario oculto, el verdadero diario de su hijo, escrito en el único idioma que dominaba. Con manos temblorosas, tocó el borde del papel. Era un acto de intrusión, pero también de rendición. Sabía que detrás de esas hojas se encontraba el veredicto final sobre su paternidad, la verdad, sin filtros que había rehusado ver. Lentamente, levantó la primera hoja. El dibujo, hecho con carbón y una precisión dolorosa, mostraba a un niño pequeño en una habitación inmensa y vacía. El niño no miraba hacia el espectador, sino a un pequeño pájaro de madera posado en el centro del suelo. La soledad en la imagen era tan palpable que Ricardo sintió una punzada física en el pecho. Era el mundo de su hijo antes de la tormenta, un frágil equilibrio de silencio y compañía, que él ni siquiera había sabido que existía. Descubrió el siguiente panel. La misma escena, pero ahora una sombra gigantesca se proyectaba desde una puerta, su contorno inconfundiblemente el de un hombre alto y con traje. La sombra no tocaba al niño, pero su mera presencia parecía absorber la luz de la habitación, sus bordes oscuros extendiéndose como una mancha de tinta hacia el pequeño pájaro de madera. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era una fantasía, era un recuerdo. Se vio a sí mismo, no como un padre, sino como una fuerza ominosa, una amenaza constante a la única fuente de consuelo de su hijo. La perspectiva de Mateo era brutalmente honesta,
despojándolo de todas sus justificaciones y dejándolo expuesto como el monstruo de la historia. La verdad comenzaba a quemar, una quemadura ácida de vergüenza y arrepentimiento que se extendía por sus venas. Continuó revelando el mural, cada panel, una estación de un viacrucis emocional. La sombra crecía, se volvía más sólida, sus manos como garras extendiéndose para confiscar los lápices, para encerrar el mundo del niño en una caja de cartón. El rostro dibujado de Mateo no mostraba lágrimas, sino una ausencia total de expresión, un vacío que era más aterrador que cualquier grito. Ricardo vio la escena de la humillación, la confiscación de las herramientas de su hijo, no como un acto de disciplina, sino como un acto de violencia pura. Vio su propia crueldad reflejada con una claridad insoportable, la lógica fría de sus acciones traducida al lenguaje universal del dolor. Se dio cuenta de que no había estado tratando de arreglar a su hijo, sino de quebrarlo, de forzarlo a entrar en el molde de su propia ilimitada comprensión del mundo. El panel final fue el que lo rompió. Mostraba la jaula, el pájaro de madera dentro, colocada en un estante inalcanzable, pero el niño ya no estaba en el suelo. Su figura estaba dibujada con trazos débiles, casi transparentes, como un fantasma a punto de desvanecerse por completo. Estaba desapareciendo, borrado por la indiferencia y la tiranía de la sombra que lo dominaba todo. Esta era la prueba incontestable, la verdad definitiva. La frase "es un caso perdido" resonó en su mente, pero ahora las palabras se dirigían a él. Él era el caso perdido. Él era el que no sabía comunicarse, el que estaba atrapado en una jaula de orgullo y miedo. La inversión de poder fue instantánea y total. El hombre que lo controlaba todo se dio cuenta de que no controlaba nada que realmente importara. Sus rodillas cedieron, se deslizó por la pared opuesta hasta quedar sentado en el suelo. Su cuerpo grande y poderoso de repente frágil y desamparado. El arquitecto del imperio estaba en ruinas, demolido por la obra de arte de un niño de 8 años. El silencio en la habitación era ahora un juez implacable. Miró el mural, la historia completa de su fracaso, y sintió cómo la armadura que había construido durante toda su vida se hacía añicos. No había testigos, no había socios de negocios, no había nadie a quien impresionar. Solo estaba él, y la abrumadora evidencia de la herida que había infligido. La catarsis llegó no como un grito, sino como un colapso silencioso. La desintegración de una identidad forjada en el poder y la arrogancia. Cubrió su rostro con sus manos, pero no pudo detener las imágenes. Por primera vez desde su propia infancia Ricardo lloró. No eran lágrimas de frustración o de ira, sino de una pena profunda y pura. Eran sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo, un terremoto interior que derribaba los últimos pilares de su autoengaño. Lloró por el niño solitario en los dibujos, por la alegría que le había robado, por los años de conexión perdidos en su búsqueda ciega del éxito. Lloró por la terrible soledad que ahora comprendía que ambos compartían, cada uno atrapado en su propia prisión de silencio. En el suelo de la habitación de su hijo, el magnate se convirtió simplemente en un hombre, desnudo en su dolor y arrepentimiento, finalmente enfrentando la verdad de quién se había convertido. Un leve crujido de la puerta lo sacó de su abismo. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos y borrosos por las lágrimas. Mateo estaba de pie en el umbral, observándolo. En sus manos sostenía el pequeño pájaro de madera. No había miedo en su mirada, ni triunfo, ni acusación. Había una quietud insondable, la sabiduría de un alma vieja que había visto más de lo que cualquier niño debería. Vio a su padre, no como la sombra amenazante de sus dibujos, sino como un hombre roto. El gigante había caído, y en su caída, se había vuelto humano. El poder en la habitación se había reequilibrado por completo, ya no residía en la altura o la voz, sino en la capacidad de sentir y de perdonar. Lentamente, con la deliberación de un diplomático en una misión de paz, Mateo entró en la habitación. Cruzó el espacio que lo separaba, sus pequeños pies descalzos sin hacer ruido sobre la alfombra. Se detuvo justo delante de su padre, que seguía en el suelo, incapaz de moverse, paralizado por la vergüenza y la revelación. El niño y el hombre se miraron, y en ese silencio, pasó una eternidad de comunicación. Mateo no necesitaba palabras para entender el dolor de su padre.
Y Ricardo finalmente no necesitaba palabras para entender el corazón de su hijo. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el que se habla con los ojos, con la presencia, con la simple voluntad de estar ahí. Entonces, el niño hizo un gesto que redefinió el universo de Ricardo. Se arrodilló, imitando la postura rota de su padre. Con una delicadeza infinita, extendió la mano y colocó el pájaro de madera en el suelo, exactamente en el espacio entre ellos. No se lo entregó, no se lo arrojó, lo ofreció. Era un puente, una tregua, una invitación a empezar de nuevo. El símbolo de su dolor se convirtió en el símbolo de una posible sanación. El objeto que Ricardo había despreciado era ahora su única esperanza de redención. La escena se congeló en ese instante. Un padre llorando en silencio, un hijo ofreciendo un perdón sin palabras, y un pequeño pájaro de madera entre ellos, esperando pacientemente a que un nuevo vuelo comenzara. Las manos de Ricardo, acostumbradas a firmar contratos que movían millones y a gesticular con una autoridad inquebrantable, temblaban al acercarse a la pequeña figura de madera. Se detuvieron a milímetros del pájaro, suspendidas en un aire denso de arrepentimiento. Sus ojos no se apartaban de los de Mateo, y en ellos no veía al niño defectuoso que había etiquetado, sino a un juez sereno, a un guardián de una verdad que él apenas comenzaba a comprender. El pájaro posado en el suelo entre ellos no era un juguete, sino una balanza. De un lado, el peso de años de negligencia y orgullo. Del otro, la frágil posibilidad de una absolución. Ricardo entendió que tomarlo no era un acto de posesión, sino de súplica. Era la primera vez en su vida adulta que pedía algo sin tener el poder de exigirlo, y su cuerpo entero se resistía a esa nueva y aterradora vulnerabilidad. Con un esfuerzo que pareció requerir cada fibra de su ser, sus dedos finalmente se cerraron alrededor del pájaro. El tacto de la madera, pulida y suavizada por el uso constante de manos pequeñas, fue una descarga eléctrica de intimidad en su palma. Se sentía cálido, vivo, impregnado de la esencia de su hijo. Lo sostuvo con una delicadeza que nunca antes había empleado. Como si fuera el corazón de Mateo lo que tenía en sus manos. Por un instante, simplemente lo miró, estudiando sus imperfectas alas talladas, la pintura desgastada, las pequeñas muescas que contaban historias silenciosas. En ese objeto simple y sin valor monetario, reconoció un universo de afecto y consuelo, del que él había estado deliberadamente excluido. Aferró el pájaro con más fuerza, no para poseerlo, sino como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Era su única ancla en la tormenta de su propia vergüenza. Lentamente, como un hombre que aprende a caminar de nuevo, Ricardo se puso de pie. Sus movimientos eran torpes, despojados de su habitual gracia autoritaria. Sus ojos se movieron del pájaro en su mano al mural en la pared, y luego, inevitablemente, hacia el estante más alto del armario. La caja de cartón, un ataúd para la creatividad de su hijo, lo esperaba como un monumento a su crueldad. Sin decir una palabra, arrastró una silla, el sonido de sus patas raspando el suelo de madera, un ruido profano en la quietud de la habitación. Se subió a ella, su cuerpo grande y poderoso ahora al servicio de un acto de restitución. Mateo lo observaba desde el suelo, su mirada fija y expectante, no con la esperanza de un niño, sino con la gravedad de un alma que espera ver si una promesa rota puede por fin ser reparada. Bajó la caja con un cuidado reverencial, como si contuviera el más frágil de los tesoros. La colocó en el suelo, justo al lado de donde Mateo estaba sentado, creando un nuevo centro en su universo compartido. El cartón marrón, con su etiqueta impresa de almacenamiento, parecía una ofensa en la presencia de los colores que contenía. Ricardo se arrodilló de nuevo, poniéndose al nivel de su hijo, un gesto que desmantelaba por completo la jerarquía de poder que había definido su relación. Abrió las solapas de la caja, y el interior pareció exhalar un suspiro de color contenido. Lápices, pinceles, botes de pintura y blocs de papel, emergieron como un jardín secreto que había sobrevivido a un invierno brutal. No era solo material de arte, era la voz de su hijo, y él se la estaba devolviendo. No le dijo dibuja. No le dio una orden. Simplemente empujó la caja abierta suavemente hacia Mateo, una ofrenda silenciosa. Luego, se sentó en el suelo,
apoyando la espalda contra la pared, haciéndose lo más pequeño e inofensivo posible. Cruzó las manos sobre las rodillas, el pájaro de madera todavía firmemente sujeto en una de ellas. Y esperó. La espera fue una agonía. Un ejercicio de paciencia que nunca había practicado. Cada segundo se estiraba en una eternidad, un vacío en el que su propia ansiedad amenazaba con gritar, con llenar el silencio con sus viejos hábitos de control y dirección. Pero se forzó a permanecer quieto, a respirar, a confiar en que la conexión que había roto no estaba irreparablemente perdida. Estaba cediendo el control, y en esa rendición, encontró una extraña y dolorosa paz. Mateo miró a su padre, luego a la caja rebosante de colores. Su rostro no reveló ninguna emoción inmediata. Era como un diplomático evaluando los términos de un tratado de paz. Lentamente, extendió una mano hacia la caja. No buscó los colores brillantes, los rojos o los amarillos. Sus dedos pasaron sobre ellos y eligieron un único lápiz de carbón, negro y sencillo, idéntico al que había usado para dibujar el mural de su dolor. Lo sostuvo en su mano, sopesándolo, sintiendo su familiaridad. Luego, se giró, no hacia un bloc de papel nuevo, sino hacia el pequeño espacio de pared en blanco que quedaba junto al último panel de su historia secreta. Era un lienzo virgen. Una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. La tensión en la habitación era tan densa que se podía sentir el peso de un futuro entero pendiendo de la punta de un lápiz de carbón. Con trazos seguros y deliberados, Mateo comenzó a dibujar. Ricardo contuvo la respiración, observando cada línea con una intensidad que nunca había dedicado a ningún informe financiero. No dibujó una sombra, ni una puerta cerrada, dibujó una casa. Una casa pequeña y simple, con un techo inclinado y una chimenea de la que salía un humo en espiral. Era un arquetipo de hogar, de seguridad, de pertenencia. Luego, al lado de la casa, dibujó dos figuras. Una era pequeña, inconfundiblemente él. La otra era alta, pero no era una sombra. Era una figura de palo, simple y sin detalles amenazantes, con los brazos a los lados. Estaban uno al lado del otro, simplemente existiendo juntos en el mismo espacio, sin barreras entre ellos. Era una visión de una paz que nunca habían conocido. Un impulso, nacido de una parte de sí mismo que no sabía que existía, se apoderó de Ricardo. Sus ojos se posaron en un lápiz de color azul cielo que yacía en la caja. Con una vacilación que le hizo sentir las manos torpes y extrañas, lo recogió. El cilindro de madera se sentía ajeno en sus dedos. Miró el dibujo de su hijo, luego el lápiz azul. ¿Tenía derecho a añadir algo? ¿A invadir ese espacio sagrado? El miedo a hacer algo mal de nuevo casi lo paralizó, pero el deseo de conectar, de ser parte de ese nuevo mundo, era más fuerte. Se inclinó hacia adelante y, con un trazo torpe y algo tembloroso, dibujó una línea azul sobre la casa. No era un cielo perfecto, era solo una línea, pero era suya. Era una contribución, una palabra en su nuevo lenguaje compartido. Mateo se detuvo y miró la línea azul que su padre había añadido, no la juzgó, no la borró. Levantó la vista hacia Ricardo, y por primera vez desde que tenía memoria, una sonrisa genuina, pequeña pero inconfundible, iluminó su rostro. Era como ver salir el sol después de una noche interminable. La sonrisa era un perdón, una aceptación, una bienvenida. Luego, el niño se inclinó de nuevo hacia la caja, tomó un lápiz amarillo, y dentro del espacio que la línea azul de su padre había creado, dibujó un sol brillante y radiante. Juntos, sin una sola palabra, habían creado un cielo. Habían transformado un muro de dolor en un lienzo de esperanza. La compasión había llenado la habitación, curando las heridas con el bálsamo del arte compartido. En ese momento, la puerta se abrió una rendija. Elena, que había venido a ver cómo estaban, se detuvo en el umbral, con la mano en la boca. Vio la escena, el magnate sentado en el suelo, el niño sonriendo, y el dibujo en la pared que era un testamento de un milagro silencioso. Vio el pájaro de madera en la mano de Ricardo, ya no un símbolo de comunicación entre ella y el niño, sino un puente entre un padre y un hijo. Lágrimas de alivio y alegría silenciosa rodaron por sus mejillas. No entró, no interrumpió.
comprendió que ese era un espacio sagrado al que ya no necesitaba pertenecer. Había sido el puente, y ahora los dos viajeros se habían encontrado al otro lado. Cerró la puerta con una suavidad infinita, dejándolos solos en su nuevo mundo. Ricardo sintió el calor del sol amarillo del dibujo como si fuera real. Miró a su hijo, que ahora estaba añadiendo una brizna de hierba verde debajo de sus figuras de palo, y sintió una oleada de amor tan abrumadora que le robó el aliento. No era el amor posesivo y condicional que había conocido, sino algo más puro, más humilde. Era un amor que no exigía nada, que simplemente se maravillaba de la existencia del otro. Por primera vez, no quería que Mateo hablara. No necesitaba que lo hiciera. Entendió que su hijo se había estado comunicando todo el tiempo, en un lenguaje mucho más rico y profundo que el suyo. La redención no había sido un gran gesto, sino una serie de pequeños actos de rendición, culminando en la creación compartida de un sol amarillo en un cielo azul imperfecto. Los primeros rayos de sol que se filtraban por los ventanales de la mansión ya no parecían fríos ni geométricos. Una calidez dorada bañaba el mármol, disolviendo las sombras duras de antaño y revelando un silencio que ya no era opresivo, sino sereno, como la calma después de una larga fiebre. En el comedor, la vasta mesa de caoba ya no era un campo de batalla para negocios, sino un simple mueble. Ricardo y Mateo desayunaban juntos. No había conversación, pero el espacio entre ellos estaba lleno de una comodidad palpable. Mateo, con un pequeño cuaderno apoyado contra la jarra de jugo, dibujaba con trazos rápidos y concentrados. De vez en cuando, giraba el cuaderno para mostrarle a su padre un detalle: un perro con alas, un coche con 6 ruedas. Ricardo no ofrecía críticas ni sugerencias. Simplemente asentía, una leve sonrisa en sus labios, sus ojos siguiendo el movimiento del lápiz con un interés genuino y tranquilo. Era un ritual matutino, que estaba reemplazando años de distancia, con la simple y profunda decencia de la atención compartida. El estudio de Ricardo, antes el santuario impenetrable de su poder, se había convertido en un museo de su transformación. La pared que una vez exhibió gráficos de proyecciones financieras y planos arquitectónicos, ahora era una inmensa galería de corcho. Sobre ella, cuidadosamente fijados con alfileres, estaban los dibujos de Mateo. No solo las nuevas creaciones llenas de color, sino también el mural completo que Ricardo había descubierto detrás de la estantería. La sombra gigante, la puerta cerrada, el niño desvaneciéndose, todo estaba allí, expuesto no como una acusación, sino como un mapa del territorio que habían cruzado juntos. Era un recordatorio diario de su fracaso, y a la vez, el testimonio de su redención. Elena, al entrar una mañana para dejar una taza de té, se detuvo y observó la pared. Ricardo, de pie frente a ella, se giró, y sus miradas se encontraron. No se necesitaron palabras. En su silencio compartido había un reconocimiento mutuo del milagro que había ocurrido. Un milagro construido sobre la honestidad brutal del arte y la valentía de un hombre para enfrentar su propia oscuridad. La metamorfosis de Ricardo se extendió más allá de las paredes de su hogar, infiltrándose en los cimientos de su imperio. Sentado en la cabecera de la mesa de conferencias, escuchaba a su equipo presentar un proyecto de desarrollo urbano. Sobre la mesa, una maqueta impecable mostraba torres de cristal y acero que se elevaban donde ahora había un barrio de casas bajas y modestas. El viejo Ricardo habría visto solo el potencial de ganancias, la eficiencia del diseño. El nuevo Ricardo veía los hogares, las vidas que serían desarraigadas. Interrumpió al arquitecto principal con un gesto suave de la mano. No, dijo, su voz tranquila pero con un peso que silenció la habitación. Este plan ignora a las personas. Vuelvan a la mesa de dibujo. Encuentren una manera de construir sin destruir. Integren, no desplacen. Si nos cuesta más, que así sea. Hay ganancias que no aparecen en un balance. Sus ejecutivos lo miraron con asombro, testigos del nacimiento de un nuevo tipo de poder, uno que medía su fuerza no en dólares, sino en dignidad. Las tardes se convirtieron en un tiempo sagrado en el jardín de la mansión, que ahora parecía menos un diseño geométrico y más un refugio. La hierba, antes perfectamente cortada,
se permitía crecer un poco más salvaje. Allí, sobre una manta extendida bajo la sombra de un viejo roble, Ricardo y Mateo se inclinaban sobre un gran bloc de dibujo compartido. Se habían convertido en colaboradores, co-creando mundos fantásticos con una facilidad que desafiaba su largo historial de desconexión. Mateo dibujaba las formas, los contornos de castillos flotantes y ríos que corrían hacia el cielo. Ricardo, con una torpeza que se estaba volviendo entrañable, se encargaba de rellenar los colores, siguiendo las sutiles indicaciones de su hijo, un toque en el hombro, un dedo señalando un lápiz específico. Sus manos, una grande y marcada por los años de trabajo, la otra pequeña y ágil, se movían en una coreografía silenciosa y armoniosa. Ya no había un padre tratando de arreglar a un hijo, solo dos artistas perdidos en la alegría compartida de la creación, hablando el lenguaje más antiguo y verdadero de todos. En el centro del salón principal, donde antes una escultura abstracta y fría había servido como punto focal, ahora descansaba un nuevo tipo de tesoro. Dentro de una modesta vitrina de cristal y madera clara, iluminada por un suave foco de luz, se encontraba el pequeño pájaro de madera tallada. El objeto que Ricardo una vez había despreciado como un trasto inútil, ahora ocupaba el lugar de honor en su casa. Su pintura desgastada y sus alas inmóviles eran un testimonio constante del viaje que habían emprendido. Para cualquier visitante, podría parecer una elección de decoración extraña en medio de tanto lujo. Pero para Ricardo, era el ancla de su nueva realidad. Era el símbolo de que el verdadero valor no residía en lo que se podía comprar o poseer, sino en lo que se podía sentir y compartir. El pájaro ya no era solo un juguete, era una reliquia, el emblema sagrado de una familia que había aprendido que para poder volar, primero había que aprender a estar quieto y escuchar con el corazón. Una tarde, mientras Elena se preparaba para irse, Ricardo la detuvo en el vestíbulo. Luchó por un momento con las palabras, la vieja incomodidad con la emoción aún presente. Finalmente, en lugar de hablar, le entregó un sobre grueso. Ella lo tomó, asumiendo que era un generoso bono, y comenzó a formular una cortés negativa. «No es solo dinero», dijo él, su voz un poco ronca. «Ábralo». Dentro, junto con un cheque, había documentos legales. Eran los estatutos de una nueva fundación, financiada enteramente por él y bautizada con el nombre de ella, la Fundación Elena. Su propósito, proporcionar terapia artística y recursos creativos a niños con dificultades de comunicación en comunidades desfavorecidas. Elena levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Él había tomado la lección que ella le enseñó a través de un solo niño, y la había multiplicado, convirtiendo su gratitud personal en una promesa de esperanza para muchos. Fue su forma de decir gracias en el único lenguaje que ahora entendía completamente, el de la acción compasiva. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. En el jardín, Ricardo y Mateo yacían de espaldas sobre la hierba, su gran dibujo, terminado a un lado. Observaban en silencio cómo una bandada de pájaros reales cruzaba el cielo crepuscular, sus siluetas negras contra la luz moribunda. Mateo levantó un dedo, y siguió el vuelo de uno de los pájaros hasta que desapareció. Ricardo lo observó, una paz profunda instalada en su pecho. Se giró hacia su hijo y, en un susurro apenas audible, dijo las primeras palabras que le dirigía, que no eran una orden o una pregunta, sino una simple observación compartida. «Sí», dijo, «están volando a casa». En respuesta, Mateo se movió, colocando su pequeña mano directamente sobre el corazón de su padre. Ricardo cubrió la mano del niño con la suya, sintiendo el calor y el latido constante debajo. La cámara se elevó lentamente, mostrando las dos figuras, unidas y en paz, en un mundo que finalmente había encontrado su lenguaje. La justicia no había sido un castigo, sino la curación de una conexión rota.